Hola de nuevo, hoy vamos a ver Hebreos 9 y está bonito este capítulo porque nos va a hablar de que, y nos ha venido hablando eso en el 8, de hecho eso fue como lo último, que nos podemos acercar a Dios principalmente de dos formas. Una religiosa, tratando de cumplir reglas a través de mi religión, a través de mis ideas. Pero de esa forma de acercarme es complicada. Es complicada, me puedo esforzar mucho, pero en el fondo mi conciencia sigue teniendo broncas. Eh, de esa forma mi conciencia no se perfecciona. Traigo acá broncas en mi conciencia. Eh, esa es una forma. La otra forma es, Dios, no soy religioso. O si soy religioso, quítame lo religioso. Eh, pero me quiero acercar a través de ti, Cristo. No a través de la religión, no a través de otras personas, líderes o como se llamen, donde vayas, y sino a través de una persona que es Cristo, real, que literal vengas a mi casa, a mi trabajo, a mi vida, a mi escuela, que sea real, no reglas me pueden cansar y puedo echarle ganas para cumplir reglas, pero eso no me salva, sino quiero conocer al Dios real, verdadero, al que realmente cambie mi conciencia, perfeccione mi conciencia. Y vamos a ver esas dos. Una forma no perfecciona mi conciencia y puedo echarle muchas ganitas, pero mi conciencia va a tener broncas y va a tener, me voy a sentir culpable, ya la regué y me siento culpable, a veces me voy a sentir superior, no, yo soy más religioso que el otro y entonces soy superior al otro, yo estoy mejor. Y la otra es más, Dios, no te conozco, no sé quién eres, pero tengo ganas de conocerte. Que no es una barrera a mi religión, que no es una barrera a mis ideas, que seas tú obrando, que seas tú viniendo a mi casa. Y no vamos a mi casa, te puedes meter en mi conciencia y puedes hacer obrar mi conciencia, devolverme las ganas de vivir, devolver las ganas de, de estar en ti, de estar lleno a pesar de los problemas, de estar a pesar de las circunstancias, a pesar de la religión, a pesar de la grilla, a pesar de... Y esa forma sí se mete a mi conciencia. Y esa está bien bonita. Está bien fácil, pero también bien difícil. Eh, Bernabé, ya habíamos dicho. Bernabé es algo que yo traigo que es el autor del... No quiere decir que... No, él no dice quién es el autor. Para mí me gustó Bernabé y manejo Bernabé, ¿no? Ya lo hemos explicado en los primeros capítulos. Eh, pero el autor, Bernabé, nos está diciendo, aguas, acércate a Dios o que Dios se acerque a ti de la forma que pueda meterse a tu conciencia a través de Cristo lo que ha hecho. Vamos a ver, voy a leer el Hebreos 8:13, que fue donde nos quedamos, para agarrarle y continuarle, porque continúa, es tal cual. Hebreos 8:13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Hay dos pactos. Un pacto es viejo y está por desaparecer. Y el otro pacto es el pacto nuevo que ha hecho a través de lo que Cristo vino. Ahora vamos a ver el primer pacto. Muchas veces nos acercamos a Dios a través del primer pacto. Y vamos a ver qué implica el primer pacto y qué implica el segundo pacto. Entonces, ahorita Bernabé nos va a hablar del primer pacto. ¿Qué es? ¿Qué representa? Y después nos va a hablar del segundo pacto. Vamos a ver el primer pacto, que es para conocerlo. Y a veces puedo decir, bueno, no hago eso, pero en el fondo sí me estoy me estoy tratando de acercar a Dios a través de ese primer pacto. Y la conclusión de Bernabé va a decir,
¿sabes qué? Pero ese pacto no perfecciona tu conciencia. No, 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 no. ¿Qué es la religión? Vamos a ver el primer pacto, que es la religión. Hebreos 9:1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto. Hay unas normas para el culto. Y un santuario terrenal. Hay una iglesia, un templo, o como le llamen. Hay normas para el culto y hay un santuario terrenal. Este va a hablar específicamente de Jerusalén, pero yo lo quiero ver que esto puede aplicar para... Ok, bajo el primer pacto hay una iglesia, puedo ir a la iglesia de la esquina, a la iglesia que más me guste, y me puedo tratar de acercar bajo normas. ¿Aquí cómo es? No, pues aquí fíjate, aquí hacemos esto primero, después segundo, y aquí tercero, aquí venimos vestidos de tal forma, y tienes que tomar estos cursos, y tienes que tomar esto, y tienes que hacer tales cosas, y servir así, y esto, y esto, y esto, y son reglas, 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 reglas. Y yo voy, mi intención es acercarme a Dios. Pero dice, bueno, este primer pacto, está bien, son normas, son reglas, y hay un santuario. Aquí va a hablar de Jerusalén específicamente, del templo de Jerusalén, pero lo que quiero es que esto lo podemos vivir nosotros y tratar de acercar al primer pacto y las consecuencias de tratar de acercar así. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primer parte, llamada el lugar santo, iba a hablar de el templo de Jerusalén, que ya no existe, pero existió hasta el año 70. Y ese primer templo nos va a describir qué había en ese templo. Ese templo fue el único que ha sido instaurado por Dios. Todos los demás, no. O sea, lo vamos a explicar, que está bien y eso, pero por algo fue destruido. Pero no me quiero enfocar en eso. Después lo vamos a ver. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo. Hay dos partes, va a explicar dos partes de ese santuario, de ese templo, que estaba, ¿cuándo fue instaurado este templo? 1500 años antes de que viniera Cristo. Pero resulta que antes de 1500 años de que viniera Cristo, ya existía algo así, el original uno en el cielo. En el cielo ya hay un templo, o hay una iglesia real. Actualmente está, actualmente existe. Esa no se ha destruido. Y había en el cielo, o hay, un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando está Moisés, que habíamos visto que fue 1500 años antes de que viniera Cristo, le dice, haz una copia como el que te voy a mostrar. Y el que hace un tabernáculo, que son carpas, y en ese templo le muestra qué tiene que hacer, qué tiene que llevar, cómo tienen que ser las normas, cómo tienen que ser las reglas, y quiénes van a ser los sacerdotes. Así está. Después viene David, el rey David, alrededor del año 1000 antes de Cristo, y su hijo eh, Salomón construye el templo alrededor del año 900 y cachito. Después ese templo es destruido y por el año 500, más o menos 600, en ese rango, es construido el nuevo templo, el segundo templo. Y después viene una renovación, ya acercándose a Cristo. Cuando va a venir Cristo, renuevan ese templo. Y es el que conoce Cristo cuando viene. Entonces nos va a hablar Bernabé de este templo que ha existido. La idea, el primero de 1500 años antes, era un tabernáculo que se movía conforme se iba moviendo Israel. No era fijo.
Pero a partir del año 1900 antes de Cristo se estará fijo, es destruido y después lo vuelven a rehacer y ahorita estamos en el año 68 de la historia. Entonces dice, en ese templo, que lo está diciendo Bernabé, que lo pueden ver, todos lo conocen, hay hay varias partes, pero dos partes que son como muy espirituales. Un lugar santo, y el lugar santo va a decir, contiene un candelabro, la mesa y los panes consagrados. Los panes se cambiaban cada día. Y a ese lugar santo pueden entrar los sacerdotes diario. Y seguir las normas, las reglas, diario pueden entrar a ese lugar. Vamos a verlo. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Entonces esta es la primera parte donde tiene tres cosas: el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Voy a poner que aquí está esta parte, el lugar santo, hay una cortina, hay una separación. Y de este lado, de acá, está el lugar santísimo. Aquí está el lugar santo, pueden entrar los sacerdotes diario y hacer sus rutinas de cambiar los panes y hacer sus ritos. Pero no pueden pasar al lugar santísimo. Al lugar santísimo nada más pueden pasar. Vamos a verlo, lo va a decir. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro va a hablar, al altar de oro para el incienso, el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto había tres cosas. Entonces hay dos cosas: el altar de oro y el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, adentro del arca, hay, vamos a ver. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué es el maná? Cuando los israelitas salen de Egipto y están en el desierto, Dios los alimenta, literal caía del cielo, pan, pero pan que los nutría y que podían vivir con ese pan, no el pan como actualmente conocemos. ¿Existe el maná ahorita? No. Es algo que bajaba, que Dios lo literal del cielo caía y comían y eso los nutría. Y eso se llama maná. Guardaron un pedazo de ese maná cuando dejó de caer ese maná. Durante 40 años ese maná estuvo cayendo. Pero una vez que entraron a la tierra prometida, el maná dejó de caer porque ya no era necesario, porque había fruto. ¿Por qué caía el maná? Porque estaban en el desierto. ¿Qué comían? No hay comida. Es desierto. Pues Dios los alimentó esos 40 años. Entonces está el maná. Dentro del arca había una urna que contenía el maná. Después, la vara de Aarón que había retoñado. Aarón, el hermano de Moisés, tenía una vara. Eh, eh, esta vara, ¿para qué la utilizaban? Pues porque tenían su ganado, y con esa vara pues los iban guiando y así. Y los utilizaban también para apoyarse, tenía varias herramientas. Pero resulta que con esa vara, Dios dice, ¿qué tienes ahí? Pues mi vara. Ah, pues esa vara, puedo hacer milagros con esa vara. Pues. Y no voy a entrarle ahorita la explicación, pero era una vara normal de trabajo. Pero en algún momento, cuando estaban en el desierto, los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto, se rebelan algunos, que se llamaba Coré, con un grupo, y le dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué te habla a través de ti nada más Dios? O sea, a través de Moisés y Aarón. ¿No nos puede hablar Dios también a través de nosotros? Y se rebelan. El chiste es que, en resumen, dice Moisés, bueno,
esta vara es una madera ya cortada de un árbol, está seca. eh, Tú también tienes una vara. Si esta vara reverdece, ¿puede reverdecer una rama ya tirada? No, imposible. Cortada del tronco. Y si esta vara reverdece y saca fruto, ¿quién haría esa obra? Dios. Dios, ¿no? Dice, ok, pon tu vara, el que estaba como contrario, pon tu vara y pongamos otra vara, y a ver cuál reverdece. La que reverdece es que Dios está hablando a través de eso. Y reverdece la vara de Aarón. Y esa vara la guardan dentro del arca. Ese es el resumen. Dentro del arca había una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. ¿Cuál es pacto? Las tablas que todos conocemos donde estaban los 10 mandamientos. ¿Dónde se guardaron? En la vara, en el arca. Ahí estaban esas tres cosas. Entonces está un arca cubierta de oro y en el arca contiene un pedazo de pan del maná que caía del cielo, ahí lo guardaron. Contiene la vara de Aarón, que es una vara y que se retornió y se puso con ramas, frutos verdes. Eh, y las tablas del pacto. Ahí está, adentro del arca. Pero afuera del arca había eh, dos querubines, dos ángeles de oro también. Está el arca aquí, un querubín aquí y un querubín acá. Querubín aquí y un querubín aquí. Todo esto, después lo vamos a ver, pero todo esto son figuras de Cristo. Todo, cada uno de esos puntos es figuras de Cristo. No me quiero enfocar en eso. Nada más un ejemplo. Cuando Cristo resucita, lo podemos ver. Está la tumba abierta, la piedra recorrida. Están sus mantos doblados. Y llega una mujer. La idea era ofrecerles incienso y eso. Se da cuenta, es una seguidora de Jesús. Es al tercer día, cuando Jesús resucitó, que murió y resucitó. Se da cuenta que está la piedra recorrida, se mete y se encuentra a dos personas adentro. Está el arca y se encuentra a dos personas adentro. Personas. Ella los ve y dice, y le dice a uno, oye, ¿dónde lo pusieron a Cristo? Vengo a ofrecer sacrificios. Ya vi que estaba abierto, seguramente lo movieron. Y ella piensa que es el jardinero. Como pues el que está ahí cuidando las tumbas y todo. ¿No? Y le dice uno de ellos, ¿no has entendido? Cristo dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y ella recuerda que le había dicho eso. ¿Quiénes eran estas personas? Dos ángeles. ¿Qué representan esos dos ángeles? Está el arca, Cristo resucitó y Cristo ya no está. Y están dos ángeles. Porque ahí estuvo. ¿Dónde está el arca? En el lugar santísimo. Paréntesis, nada más, ¿no? Pero cada uno de esos es bien interesante. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de esos detalles. Dice Bernabé, no le voy a entrar a eso. Yo tampoco le quiero entrar a eso. Para no desviarnos. Está hablando, para retomar, está hablando que nos podemos acercar a Dios o intentar bajo dos pactos. Un primer pacto es este. Y después vamos a hablar del segundo pacto. Entonces estamos viendo el primer pacto. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto.
¿Cuál es la primera parte? Ya vimos que hay dos partes en el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo. En un lugar santísimo, lugar santo pueden entrar diario los sacerdotes y celebran un culto. Ahí, en el lugar santísimo, hay una cortina que separa el lugar santo con el lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente puede entrar una vez el sumo sacerdote, una vez al año. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el lugar santo pueden entrar los sacerdotes diario y celebrar culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Está el lugar santo, la cortina y el lugar santísimo. ¿Cómo dice Bernabé? Nos está diciendo, entramos al lugar al lugar santísimo puede entrar una vez al año y para entrar, nada más puede entrar una vez al año el sumo sacerdote y para entrar tenía que llevar antes haber derramado sangre, o sea, haber sacrificado un animal, llevar la sangre del animal, un animal perfecto, sin mancha, un cordero, llevaba la sangre del cordero, pasaba el lugar al día permitido. De hecho, describe en el Antiguo Testamento que casi casi lo amarraban con una cuerda. Llevaba la sangre. Esa sangre era, mataron al cordero a la parte de afuera, en el patio donde lo sacrifican a los animales, y llevaba la sangre. Entonces, me imagino, vamos a suponer que yo soy el sumo sacerdote. Yo soy sumo sacerdote, tengo maldad, no soy perfecto. Y entonces ese es ok, el lugar santísimo es donde Dios puede descender. Si yo llego con mi imperfección y él no es perfecto, me puede destruir y matar. Entonces, me amarran. Nadie puede entrar al lugar santísimo, porque si entra alguien más, lo mata. Porque tiene pecado, tiene maldad, ha hecho maldad. Entonces el sumo sacerdote está en el patio, agarran al cordero, le pone la mano al sumo sacerdote, pasa su maldad, en teoría, al cordero, lo sacrifican al cordero, la sangre la ponen en una bandejita o en algo, empieza a derramar, el cordero se empieza a morir y la sangre empieza a derramarse y en teoría ya el sumo sacerdote puso la mano por su maldad y por la maldad del pueblo, por la de los dos. Y entonces matan al cordero y dicen, Dios, te ofrecemos este animal, este cordero, porque hemos hecho mal. Y tiene que haber derramamiento de sangre para cubrir nuestro pecado. Matamos al cordero, mata el sumo sacerdote al cordero, y entonces, una vez al año que es permitido, el sumo sacerdote lo amarran desde el lugar santo, ahí están los sacerdotes, le ponen unas cosas para que haga ruido cuando se mueva. De repente, si se deja de mover, dice, pues ya se murió, brother. Y entonces, ¿cuál era la idea de amarrarlo? No puede entrar. Entonces, si por algo el sumo sacerdote nos hizo algo que Dios se dio cuenta y entró y se va a morir, pues se murió, nadie puede entrar. Entonces lo arrastramos con la cuerda. Y cuando dejemos de escuchar esas cosas, sumo sacerdote, ya no te escuchamos. Ya se murió. Y lo arrastraban. Esa era la idea de la cuerda y esa era la idea de unas sonajas, por decir que sonaban. Entonces el sumo sacerdote está afuera en el patio, sacrifica al cordero, pone su mano, le pasa su maldad, le pasa la maldad por el pueblo y una vez al año va a ofrecerle esa sangre a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Donde el lugar santísimo, donde está el arca, ¿no? La vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná. Diciendo Dios que Dios, prácticamente representando, ¿quién es el que me alimenta? Dios. Alimento físico, Dios, el maná. Espiritualmente las tablas, Él pone las reglas. ¿Y quién es el que puede reverdecer mi vida? Dios.
prácticamente haciendo un símil de qué podría representar eso. Y por fuera, 2 ángeles guardando la presencia de Dios. Entonces entra el sumo sacerdote, matan al cordero, llevan la sangre, entra esa vez al año y le dice: Dios, te vengo a ofrecer nuestra maldad, hemos hecho mal. O sea, no quiere decir sumo sacerdote, por mí y por la del pueblo. Y si se ofreció el sacrificio, no se va a morir el sacerdote, lo ofrece, está un tiempo ahí en la presencia de Dios y se sale. Eso era una vez al año. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, el lugar santo. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre. No puede andar sin sangre, brother, porque era maldad. Tenía que haber un sacrificio que ofrece por sí mismo el sumo sacerdote diciendo: Dios, he hecho mal. Y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habría revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Está diciendo Bernabé. Hasta antes que viniera Cristo, siempre la forma de acercarse a Dios era esa. Bajo el primer pacto. Todavía no había sido revelado, no había sido entendido lo que iba a ser Cristo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecían no tienen poder. Esto es sumamente importante. Bajo el primer pacto, bajo mi religión, bajo mis reglas, ¿cómo me acerco a Dios? Voy a ir a la iglesia de la esquina, voy a ir a la iglesia donde me quiero congregar y, ok, a ver aquí cuáles son las reglas. No, pues estas son las reglas, estas son las normas. Ok. Me quiero acercar a Dios, ok, quiero acercarme a Dios aquí. ¿Y cómo tienes que venir vestido? No, pues tienes que venir vestido así, dependiendo, ¿no? Las reglas del lugar. Ok, ¿qué más tengo que hacer? No, pues tienes que tomar estos cursos, tienes que hacer esto, tienes que hablar con tal persona, ok, ahí voy. Acercándome a Dios de esa forma, no se limpia mi conciencia. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno. No, lo repito, esto si lo entendemos nos va a dar mucha paz, mucha paz. Y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Yo voy al culto, al templo, a la iglesia. Sigo las reglas. Hago lo que me dicen. Con buena conciencia tratando de acercar a Dios. Por más buena conciencia, no es que tienes que servir todos los domingos, tienes que venir, tienes que tomarte los cursos, tienes que hacer esto, y ahí voy, y hoy está bien pesado, y no, pero mi intención es buena, tengo que acercarme a Dios. No, pues tienes que ser casi esclavo aquí de todos, y oye, pero tengo algo, no, pues tengo que hacerlo, porque así son las reglas. Y esforzándome, y de repente decir: Dios, ¿qué onda? Hago todo y no te conozco. Escucho de ti, pero no te siento. Tengo algo y entonces voy a buscar al líder para que me oriente, me diga, o al sacerdote, o al pastor, o como se llame. Y entonces de repente ya tienen control de mi vida, ya saben qué opino, qué digo, lo que digan. Y así puedo estar. Y de repente reventar. ¿Por qué? Porque si me acerco de esa forma, no tiene poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Eso no puede limpiar mi conciencia. Por más buena intención, no puede limpiar mi conciencia.
Voy a pensar que estoy bien con Dios, que lo conozco. Sentirme mejor que los demás. No, yo sí lo conozco. Tú no. Pero hay buena noticia. Hay una muy buena noticia. Y gracias a Dios por lo que sigue. Si nos quedáramos ahí, sería pesado. Sería muy pesado. Muy pesado. No tiene poder alguno para presionar la conciencia de los que se celebran ese culto. Imagínate, yo me trato de acercar a Dios digo, y después veo mi vida y digo, ¿con qué cara me acerco a ti, Dios? Si hice esto y esto y esto. ¿Con qué cara? Y eso me aparta. O al contrario, no, yo sí tengo derecho, Dios, porque yo soy re buena persona, porque yo soy de esto y esto, y entonces yo sí tengo derecho. Pero eso no tiene poder alguno para presionar la conciencia de los que se celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Son puras reglas. Son puros alimentos, que comas esto, que no comas esto, que no comas café, que toma café, que no tomes esto, que no tomes esto, que no comas esto, sí come esto. Diversas ceremonias para purificarme, pero válidas solo hasta el tiempo señalado para reformar todo. Sí, fueron, están en el Antiguo Testamento, sí, pero estaban marcadas hasta un tiempo. Antes que viniera Cristo, pues pegarle a eso. Pegarle a eso. Y ni hablar, ¿no? Si yo viviera ahorita, estuviera el templo y no hubiera venido Cristo, y estuviera el templo, pues tuviera que ir a Jerusalén, al templo. Chambear para pagar un viaje carísimo. Convertirme al judaísmo, seguir sus reglas, seguir sus costumbres, ver cómo se visten para que no fuera rechazado y entonces vestirme como ellos. Hubiera llegado así, y dice, no, ¿qué pasó, mugroso? Así no nos vestimos, ¿no? Aquí, ya me comí este cerdito, no, pues aquí no comemos cerdo, brother. ¿Qué te pasa? Ay, que vi unas carnitas que estaban re buenas y me las eché. No, pues no, aquí no, aquí no. Reglas, comida. De bebidas. Uy, has hecho esa bebida. No, pues ya no, brother, no, pues, no, aquí en este grupo no echamos esa bebida. Como le llames. Entonces, aquí no, no, hazte para allá, porque ya te la echaste, bro. Reglas. No, aquí las ceremonias son así. Está bien llevar una estructura. Pero aquí está diciendo, eso no limpia mi conciencia, la forma bajo ese pacto no se limpia mi conciencia. Pero eran válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Todo eso se iba a reformar. Por eso es una bendición que Cristo viniera. Ahora nos va a hablar del segundo pacto. Y gracias a Dios por el segundo pacto. Y el segundo pacto va a empezar con algo. Empieza el Bernabé con una palabra. Cristo. Cristo. Segundo pacto, Cristo. Cristo. Por el contrario. Y va a hablar de lo que significa Cristo. Y para esto de Cristo, me tengo que pasar estudiando toda la Biblia para entender qué significa en el fondo. Y Dios nos va a ir hablando
Ahorita podemos entender algo, mañana otra cosa, pasado mañana otra cosa. Y va a ser Cristo, lo que significa, lo que representa, incluso en la eternidad lo vamos a seguir conociendo. Es decir, el que diga, yo ya conozco a Cristo y tengo una super relación, y eso es mentiroso, brother. O soy un mentiroso si yo dijera eso. Porque resulta que me voy a morir, Cristo me va a resucitar y lo voy a seguir conociendo, me voy a seguir sorprendiendo, voy a decir, wow, Dios, no había entendido esto. Y en la eternidad, wow, wow, Cristo, no había entendido eso. No, wow. En la eternidad, más aún aquí, está el primer pacto, mi religión, mis costumbres, mis ideas. Ese primer pacto es pesado, es una carga, son reglas, bebidas, ceremonias, alimentos. Pero tranquilos, es válida solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y entonces viene el segundo pacto, Cristo. Nos va a hablar ahorita algo, pero conforme lo vayamos conociendo, es decir, ya lo conozco y entonces ya, no, yo puedo tener 90 años y voy a decir, wow, Dios, no había entendido Cristo lo que representabas, ya entendí más, ya entendí otra cosa. 91 años, ya entendí otra. 93, ya entendí otra cosa. 95, ya entendí otra cosa. La eternidad. ¡Wow, Dios! Ya entendí mi entendimiento y de repente el otro día ya entendí más. Vamos a ver una parte. El segundo pacto. Cristo, por el contrario. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Cristo, por el contrario. Al presentarse como Cristo murió por mi maldad. El cordero, ya vimos que para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote ponía la mano, sacrificaban el cordero. ¿Qué hizo Cristo? Usted nos lo va a explicar. Bernabé, Él fue el cordero. Él es el sumo sacerdote y es el cordero. Ok, a ver, vamos a entrar al lugar santísimo. Lo que Cristo lo que representa es, había un templo, una iglesia, o hay en el cielo, la real, no la copia. Cristo murió. Cristo en persona no entró nunca al lugar santísimo aquí. No entró aquí. ¿Dónde entró? En el cielo, al templo del cielo, a la iglesia del cielo. Cristo fue ese cordero que fue sacrificado, fue derramada su sangre, murió y resucitó. Y entonces llegó al lugar santísimo en el cielo y dijo, aquí vengo con la sangre. Imagínate todos los testigos. ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? Es la sangre. Yo me hice humano y fui a esa cruz. Y como humano me ofrecí en sacrificio por ellos para traer esta sangre. Aquí traigo esta sangre, que es mi sangre, la de Cristo. O sea, es Cristo diciendo, es mi sangre. Llega al tabernáculo del cielo, llega al templo, a la iglesia del cielo y llega, pasa al lugar santo. Y como es el sumo sacerdote por lo que le hizo, ¿por qué sumo sacerdote? Porque Dios juró, eres sacerdote para siempre. Dios juró por él mismo, tú, Cristo, eres sacerdote para siempre. Eres sumo sacerdote para siempre. Vas a ser la intermediario. Y entonces Dios llega y pasa las cortinas, el lugar santísimo hay una cortina y Cristo pasa esas cortinas. Y va y trae, y llega al lugar santísimo y ofrece su sangre. Ofrece una sangre. ¿Y esa sangre de quién es? La mía. ¿Y por qué derramaste tu sangre? Por la maldad de todos los humanos.
Pero si tú eres Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿No ves que no te pelan a ti? Están más enfocados en tu primer pacto, en su religión. ¿Por qué haces eso? Quieren acercarse a través de ti, a través de reglas y cosas. Porque los amo y sé que verdaderamente eso no limpia sus conciencias. Y llega al templo, pasa al lugar santísimo y ofrece su sangre. Y Dios Padre acepta esa sangre por sacrificio por mí. ¿Qué representa para mí eso? Vamos a verlo. Y para ti, que Cristo haya hecho eso cuando murió y resucitó. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho con manos humanas. Cristo no fue a un tabernáculo hecho con manos humanas, no fue al templo de Jerusalén. No era perfecto ese templo. Ese era hecho con manos humanas. No hecho con manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Él no fue a ese templo de Jerusalén ni a la iglesia de donde voy. Él fue al templo del cielo hecho con las manos de Dios, con el poder de Dios. Entró. Imagínate la escena cuando Cristo muere y resucita. Dios le dice y jura, tú eres nombrado para siempre sumo sacerdote. Ok, ese era el plan, que yo me hiciera humano, fuera esa cruz y fuera yo como cordero, derramado la sangre por los maldad de toda la humanidad, mía y tuya. Agarra la sangre, resucita, agarra la sangre, llega al templo y dice, tú eres nombrado sacerdote, sumo sacerdote para siempre. ¿Y qué pasó? Me imagino caminando Cristo, tal templo, tal iglesia, pasa al lugar santo. Ya es un sacerdote, puede entrar. Está la cortina que separa el lugar santo y está rota. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó, rompió la cortina de arriba para abajo. La separación que habría entre el lugar santo y el lugar santísimo la rompió. La cortina ya está rota. Y está rota y está tirada en el suelo. De arriba para abajo. La terrenal se rompió y la del cielo se rompió. Ya no existe la cortina de separación. Y entra Cristo y trae la bandeja de sangre. De su sangre. Entró una sola vez y para siempre. Entró una sola vez y para siempre. En el lugar santísimo entró Cristo una sola vez y para siempre en el lugar santísimo con la sangre de Él. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entró con su sangre. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de novillas rociadas sobre personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. Antes, en el primer pacto, la sangre de un toro, la sangre de un cordero, purificaban con eso las cosas. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santificaba de modo que quedaban limpias por fuera. Por limpias llegaba el subsacerdote y trae tu sangre, te aviento sangre y entonces quedas como limpio por fuera, no por dentro. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Cristo, a diferencia mía y tuya, no hizo mal. Era una sangre pura. La mía está contaminada, la tuya está contaminada porque he hecho mal. Si yo me hubiera ofrecido como sacerdote, ¿qué, brother? Esa sangre no limpia. Pero la sangre de Cristo era limpia, pura, purificada, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Y esta sangre se hace algo que el primer pacto no limpia mi conciencia. El segundo pacto, que es este,
purifica nuestra conciencia. Tiene poder lo que hizo Cristo para meterse en mi mente. Ya lo vimos, se mete en mi mente, se mete en mi corazón. Y cuando Cristo se mete, realmente Él tiene el poder para purificar mi conciencia. Y entonces yo puedo decir, Dios, sí, efectivamente he hecho mal, pero no me gusta esa forma de vivir. Batallo, pero tú fuiste a esa cruz y derramaste mi maldad. No me quiero acercar religiosamente, porque religiosamente voy a estar condenado, no voy a poder, tengo que cumplir reglas, tengo que hacer esto, y voy, las trato y no las cumplo, y al rato ya me digo, no, pues ¿para qué voy? Mejor me. Pero la sangre de Cristo puede estar aquí en mi casa ahora y diciéndole gracias, Dios. Puedo estar solo con gente, no importa quién sea. Y Cristo viene, su Espíritu Santo viene. Es más, está al lado de ti. Si has querido, está dentro de ti. Pero Cristo está aquí al lado o adentro. Aquí está Cristo. Su poder. Imagínate lo que representa que Cristo está aquí, está en tu casa. Es que en tu casa, ahí donde estás, ahí está Cristo contigo. Está conmigo. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Él se va a meter en mi mente, en mi corazón, y me va a ir purificando, me va a ir abriendo y me va a ir dando el poder. No es así, no religiosamente, Él se va, Dios, métete en mi vida. Métete en mi mente, métete en mi corazón, limpia, ayúdame. Yo no me quiero acercar a ti religiosamente, ni con mis ideas, sino con tu poder. Dame tu poder, ven a vivir tu poder y haz tú la obra. Déjame vivir pleno, realmente estar pleno. No que cuando tenga esto, cuando haga otro, cuando se acabe tal problema. Problema siempre va a haber. Meta siempre va a haber. Lléname ahora, Dios, ahora. Déjame estar pleno con los problemas, confiar en ti, que tú quieres, que tu poder quiere meterse en mi mente, en mi corazón y limpiarme y limpiar mi conciencia, algo que la religión no puede hacer ni yo puedo hacer. Límpiame. Y tu promesa es que quieres limpiar mi conciencia. Y entonces si algo traigo de mi conciencia, puedo decir, Dios, ayúdame a aceptar tu perdón. Tú ya me perdonaste, pero yo no me perdono. Mi orgullo no me deja perdonar por lo que hice, por lo que tal cosa. Ayúdame a perdonar. Y puede suceder en un momento, puede suceder en tiempo. Pero la promesa es que va a suceder. Porque este segundo pacto sí limpia mi conciencia. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivente. Y entonces, haz tu obra y déjame servirte a ti. No a la religión, no a las reglas, no a la bebida, no que bebida, comida, reglas de purificación, sino a ti, al Dios verdadero. ¿Qué pasó cuando Cristo murió, resucitó? Y entonces, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Si Cristo se ha hecho mediador entre Dios y los. Cristo es Dios, pero se ha hecho mediador entre Dios y los hombres, para que los llamados, ¿quiénes son los llamados? Dios ha llamado. Dicho, imagínate que Dios mismo te llame y me llame. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, Aarón, ven a mí tú. Cristo, yo ni siquiera puedo ir a ti, pero sí quiero ir a ti. Pero puedes primero tú venir a mí. Limpiar mi conciencia, meterte en mi mente, en mi corazón, quitarme todas las ideas religiosas, disfrutar, venir a ti. Cuando tengo la necesidad de Dios es que, y tengo, ¿qué onda con Cristo? ¿Quién es Dios? Si seguramente estás escuchando esto es porque Dios ya te llamó. Y quiere que entiendas y que yo entienda. ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Porque si no te llamaran, harías en otras cosas y yo andaría en otras cosas.
Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados, para que yo y tú, ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Va a decir 5 cosas que quiere Dios de ti y de mí. Que tiene una herencia. Tiene una herencia para ti y para mí. Quiere que la reciba y tú que la recibas. Quiere que me libre de mi maldad, de que esté batallando con eso. Él me quiere librar. Cristo se presentó. Puedo decir, pero Cristo, ¿cómo? Cristo fue y está orando, está actuando en mi favor y en tu favor delante de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él se ofreció un sacrificio vivo y para siempre, por eso. Y Él va a volver. Son 5 cosas lo que va a hablar Bernabé. Vamos a verlas. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Primer punto, quiere que reciba una herencia. Él ya me dejó una herencia. ¿Y la herencia cómo es? ¿Cómo se da? Necesita morir una persona. Cristo es dueño de este mundo, es dueño. Él es el que me puede dar paz en los problemas, me puede llenar de amor, me puede llenar de gozo, de tranquilidad, de paz, de sentido de mi vida. De que no importa cuántos años tengo, si soy chiquito, si soy grande, viejito, no importa. Me puede llenar las ganas de seguir viviendo. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Dice Bernabé, estás viviendo bajo el primer pacto. Él te quiere liberar de eso, de tu maldad. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Ok, si hay un testamento, pues tiene que morir el que lo dejó. Cristo ya murió. Y el testamento está abierto. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Para el primer pacto necesitaban matar al cordero y derramar la sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el primer pacto necesitaba derramar sangre, y para purificar todo lo que había en el templo, derramaban sangre y le aventaban sangre. Paz, 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 paz. Se purificaba. Eso lo hizo Moisés. Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué era importante el derramamiento de sangre? Porque no había perdón. Pero ese perdón del primer pacto nada más era por fuera, no por dentro. No limpiaba mi conciencia. El segundo pacto que Cristo prometió me limpia por fuera y por dentro. Ya vimos que Dios no se acuerda de mis pecados. Tiene el poder el segundo pacto que ni siquiera se acuerda de sus pecados. Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Pero cómo puedo acercar a ti, Dios? Y mira lo que he hecho. ¿Ya me pides perdón? Sí, pues ya te perdoné. No, ¿qué estamos hablando? Ni me acuerdo, brother. Ya te perdoné. Yo, si estoy batallando, le tengo que decir: Dios, ayúdame a recibir tu perdón. Tú ya me perdonaste, pero yo soy el orgulloso que no me quiero recibir perdón. Y yo me siento que no soy digno de ti. Y sí, no soy digno. Pero tú me has hecho digno. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso era importante que Cristo viniera Dios mismo se hiciera hombre, fuera a esa cruz y derramara su sangre
en mi lugar. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. El templo, la iglesia que está en el cielo, no podía ser purificada con un cordero, un animal. Tenía que ser con algo superior a ellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Cristo, por lo que ha hecho, se ha presentado en favor nuestro ante Dios Padre. Él entró al templo del cielo, la iglesia del cielo. Imagínate, llega a Cristo con un cuerpo nuevo resucitado. Y va caminando. Así me lo imagino. ¿Por qué estás lastimada tus manos? ¿Por qué tienes un hoyo en tus manos? ¿Por qué tienes un hoyo en tus pies? ¿Por qué está lastimada tu frente? ¿Por qué está lastimado tu cuerpo? Trae la bandeja. ¿Qué es eso? Es sangre. ¿De un cordero? Sí. ¿Un animal? No. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mi sangre. Y camina y se abre la puerta del templo. Y pasa al lugar santo, porque ya es Dios juró que Cristo, por lo que hizo, es sumo sacerdote para siempre. Entró al lugar santo. La cortina que separaba entre Dios y los hombres, lugar santísimo, fue rota, ya no existe. Está caída, está tirada en el suelo. Y pasa al lugar santísimo Cristo. Y ofrece ante Dios Padre su sangre. Y yo quejándome, es que Cristo ya derramó su sangre por mi maldad. Rompió la separación del lugar santo y santísimo. Ahora no es quién puede acercarse al lugar santísimo, al lugar santo. ¿Quién puede acercarse al lugar santísimo ahora? Yo y tú, o tú y yo más bien. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre, rompió la cortina y me puedo acercar al lugar santísimo. Oye, pero he hecho mal. Sí, pero Él perdonó. Y yo puedo decirle, Dios, perdóname mi maldad, perdóname mi religión, perdóname porque he tratado de acercarme a ti a través de del primer pacto de reglas, de costumbres, de ideas. Y he tratado de estar bien allí. Pero mi conciencia no ha sido limpiada. Ahora tú puedes meterte en mi conciencia, en mi mente y en mi corazón y limpiarlo. Sí. ¿Por qué? Porque no fue a ofrecer esa sangre al templo de Jerusalén, ni a la iglesia que yo voy o que tú vas, sino fue la real, a la del cielo, llegó y ofreció esa sangre que era su sangre, que fue mi maldad y tu maldad, ahí estaba. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho vamos a seguir. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, en favor de tuyo, de ti y de mí. Cristo está actuando en nuestro favor. Él está actuando a mi favor y a tu favor, y muchas veces ni lo sabemos.
Digo, no, ¿cómo? ¿Cómo quisiera que alguien actuara a mi favor? Cristo está actuando a tu favor y está orando constantemente por ti y por mí en el templo real, en la iglesia real, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse, ni entró en el cielo para ofrecer vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar íntimo cada año como sangre ajena. Ya no es necesario que Cristo vaya. Antes, en el primer pacto era necesario que cada año entrara el sumo sacerdote y ofreciera sangre ante Dios vez tras vez. Y dice Bernabé, ya no es necesario. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Imagínate, puedo pedirle perdón hoy y el martes hacer algo y el miércoles y el jueves. No, ya, ¿qué puedo hacer ahora? Perdóname, Cristo. ¿Puedes volver a ofrecerte por tu vida? Dice Cristo, no, eso ya, por lo que yo hice y ofrecí la sangre, te cubre desde que naciste hasta que vas a morir. Tu vida completa, ya no es necesario que cada vez tenga que ofrecer sacrificios. Yo puedo acercarme confiadamente y decirle a Dios, perdóname, perdóname. Y me perdona. Porque yo sé que lo que voy a hacer en un mes, en un año, en 3 años, tú ya lo pagaste. Pagaste mi vida entera. Entonces puedo acercarme confiadamente y entonces apartarme de Dios de repente. Y de repente cae mi conciencia. ¿Quién es mi conciencia? Dios avalándome y diciéndome, ¿para qué estás en tus fuerzas, brother? Puedes ir ante Dios, ante el sumo sacerdote, y Él pagó toda tu maldad. Y decirle, Dios, perdón, vuélveme a perdonar. Vuélveme a perdonar, estoy batallando en esta vida. Me está costando trabajo. Y él dice, claro, yo sé lo que es vivir esta vida. Y es pesado porque yo me hice hombre y yo caminé como hombre. Y sé que es pesado. Y tiene empatía por nosotros. Porque sabe que es pesado y por eso dice, y como sabe que es pesado, por eso dice, no vas a poder solo. Necesitas que venga mi Espíritu Santo y que no esté a tu lado, que esté adentro. Y yo decirle, Cristo, estás a mi lado. Está tu espíritu. Métete. Métete, no porque sea buena persona, no porque me merezco, sino por lo que tú hiciste. ¿Y por qué? Porque te creo. ¿Qué quieres meterte? Puedes meterte y limpiar mi conciencia. La religión no me puede limpiar mi conciencia. El cumplimiento de reglas no puede limpiar mi conciencia. Pero puedes tú ayudarme a conocerte realmente y vivir en ti, descansar en ti, vivir esta vida con gozo. Si yo estoy sintiéndome culpable, seguramente estoy en el primer pacto. El primer pacto es bien complicado acercarme a Dios. Pero yo me puedo acercar bajo el primer pacto. Pero ese no limpia mi conciencia, no me salva, no me ayuda a caminar. Y yo puedo pensar, estoy a todo dar con Dios. Mira, voy a la iglesia, doy dinero a los pobres, ayudo aquí, ayudo allá, hago tal. Estás bien, estás cumpliendo reglas, bros, y estás actuando bien. Pero eso no te limpia tu conciencia. Ya lo vimos, no limpia la conciencia el primer pacto. Mi religión no limpia mi conciencia. Pero Cristo sí. Cuando llego y entiendo y comprendo lo que ha hecho Cristo, limpia mi conciencia, por favor, y ayúdame a vivir, gozar esta vida. Si fuera así, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. ¿Y qué va a hacer? La quinta cosa que va a hacer Cristo. Ya hizo eso, pero no me va a dejar aquí. O una de dos, o yo muero y tú mueres y Cristo nos lleva a su presencia. Imagínate qué va a pasar cuando muera. No podría pensar, mi cuerpo, yo voy a estar en una tumba.
en un ataúd o en unas cenizas. Este cuerpo se va a acabar, este cuerpo se va a acabar. La promesa de Cristo es que cuando yo muera, mi espíritu y mi alma, ven, hijo mío, a mi presencia. Y voy a llegar a la iglesia verdadera, al cielo. Voy a ver al sumo sacerdote y voy a decir, bienvenido, hijo, te estaba esperando. Gracias, Cristo, por lo que hiciste, porque yo puedo entrar a este lugar, porque fue roto por tu sangre la separación que había entre Dios y los hombres, y ahora puedo entrar a tu lugar, y me has traído a ti por lo que tú hiciste, no por lo que yo he hecho. Gracias. Lo único que tuve que hacer es creerte. Y eso, incluso, tú me ayudaste, o tú lo hiciste posible, ni siquiera porque yo fuera muy Juan Camandi. Pero Él promete que los que muramos y hemos creído en Cristo, nos llevan de Él. Y vamos a estar como espíritus. Nos va a dar un cuerpo nuevo y renovado, como el de Él. Tú podrás ser viejito, o yo podré ser viejito. Entonces tengo canas acá. Acá, todo canoso. No importa la edad. Me va a dar vamos a suponer que tenga 100 años, 120 años. Entonces veo a mi mano toda arrugada. Ese cuerpo va a ir a la tumba, va a ir a las cenizas. Pero Él va a tomar mi alma y mi espíritu y me va a dar un cuerpo nuevo. Y voy a ser joven con un cuerpo nuevo. Sin enfermedad. Sin la carga del pecado. Eso va a pasar con los que muramos. Pero va a haber una generación que no sabemos si somos nosotros. Cristo va a regresar. Está su espíritu ahorita, aquí. Pero va a regresar en cuerpo a esta tierra. Por segunda ocasión. Ya vino una vez. Va a regresar en segunda ocasión. Y esto dice Bernabé. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Ya no para cargar con pecado alguno, eso ya lo cargó en la cruz, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Quienes lo esperan, cuando regrese, dice más adelante, no en Hebreos, sino más adelante, y también en el Antiguo Testamento, que de repente nos va a jalar hacia Él. Va a estar en el cielo. Y de repente, yo estoy aquí. Y de repente me va a jalar hacia Él en el cielo. Y me voy a encontrar con Él, tú y yo, en el cielo. Si es que regresa cuando estamos vivos. ¿Y me va a dejar con ese cuerpo? No, me va a dar un nuevo cuerpo también. Sino para traer salvación a quienes los esperan. Quienes podemos estar anhelando Cristo, ven. O cuando muera, déjame estar en tu presencia. Pero si vienes, ven. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y quiero que vengas, porque te necesito. ¿Qué ha hecho Cristo? Repitamos los 5 puntos. Nos ha llamado. Si estás buscándolo y estás tratando de quién es Cristo y conocerlo, te está llamando. Es un hecho. No, ¿cómo sé que me está llamando? Te está llamando. No hay forma de que estés buscando a Cristo y que estés teniendo curiosidad, que estés orando, que estés leyendo, si Dios no te está buscando. No hay forma. Te está llamando. Si te está llamando, y cuando uno cree en Cristo y dice, wow, Dios, te creo y ven a vivir a mi vida, empieza un testamento que está abierto y se abre el testamento. Y a medida que lo voy conociendo, el testamento me va abriendo. De repente está el problema y tengo paz. No es que no existe el problema, no existe todo sano. No, el problema está. Ni modo que no exista. Ahí está.
Pero yo sé, Dios, que tú vas a tener el control y de repente me empieza a dar, decir, no sé qué va a pasar en este problema. Y me empieza a llenar de él, porque el testamento se empieza a abrir. Me libra de mi maldad. Si estoy batallando con mi conciencia, puedo decirle, Dios, ayúdame, vete con mi conciencia, líbrame de esta carga que traigo. Me libra. ¿Por qué? Porque derramó su sangre y fue al templo y presentó su sangre por mi maldad. Por eso me puede librar. Porque Él se presenta ante Dios Padre a mi favor. Está intercediendo constantemente por mí. Dios está intercediendo por mí y por ti. Muchas veces en sus oraciones es porque Dios está orando que oremos eso. Entonces lo estamos buscando, entonces nos estamos alineando con Él. Porque Él se ofreció un sacrificio de una vez y para siempre. Y Él va a volver a aparecer para quienes lo esperamos. Entonces, acerquémonos a aquel que puede limpiar mi conciencia. No al primer pacto. El primer pacto está del carajo. En su momento sirvió. Y a medias. Hay un segundo pacto que es mejor. Ese puede limpiar mi conciencia. Puede meterse a mi mente, a mi corazón. Y ayudarme a caminar. Acerquémonos a ese pacto. Acerquémonos. ¿Cómo empezó el segundo pacto? Cristo, por el contrario. Yo tengo que conocer en qué estoy Cristo, por el contrario, y ir entendiendo que Cristo se va revelando y wow, Dios, claro, Cristo, te necesito. Y entonces, ¿qué puedo decir? Una oración. Cristo, te necesito. Abre mi conciencia. Estoy batallando con mi conciencia, traigo un chorro de broncas, pero cambia mi conciencia, mi religión, mis ideas no lo va a cambiar. Métete a mi mente, a mi corazón, sálvame y ayúdame a vivir plenamente en esta vida. No estar enfocado en los problemas que van a existir, no estar enfocado en los problemas, sino lléname tú verdaderamente, déjame estar en ti verdaderamente. Haz tu obra en mí, te necesito, Cristo. Cristo, por el contrario. Hagamos eso. Estamos viendo.